Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar con proceso, enseñanza, aprendizaje, el tema de hoy. Proceso, enseñanza, aprendizaje, o el PEA que llaman otros. El PEA, proceso, enseñanza, aprendizaje. Y dentro de eso vamos a ver conceptos y algunas metodologías para poder adquirir el conocimiento. Y acá tenemos la definición. Que es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. En función a eso vamos a adquirir el conocimiento o el aprendizaje. Repito, el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren, modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, valores, como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Mediante esos resultados vamos a poder adquirir el aprendizaje y el conocimiento. Este proceso puede ser también analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías de aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. Y el aprendizaje, acá estamos recibiendo a los compañeros. El aprendizaje humano también está relacionado con la educación y desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. Todo esto, jóvenes, ya tienen en el contenido mínimo del tercer parcial o del examen final. Ya lo tienen ustedes. Solo lo he puesto en PowerPoint y en colorido, ¿no? Para repetir la teoría. El estudio acerca de cómo aprender interesa la neuropsicología y la psicología educacional y la antropología, la que recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano y concibe sus planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una de ellas. En ellas se enmarcan, pregunta de examen, la pedagogía, que se dedica a la educación de niños especialmente, y la andragogía, la educación en adultos. La andragogía. El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, sino a los ritmos biológicos, enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo con su medio. El aprendizaje es la habilidad. El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Un ejemplo clásico, manejar bicicleta. Para manejar bicicleta en los niños colocamos con 4 ruedas, ¿no? Que llamamos triciclo, o 3 ruedas. Y con eso el niño adquiere el equilibrio. Ya cuando aprende a manejar, ya lo tiene o ya puede manejar solo, ¿no? Entonces es importante también esa situación. Y es vital para los seres humanos
Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación de la conducta. O sea, nuestra conducta también va a hacer que podamos nosotros adquirir aprendizaje de una u otra manera. El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento en sus distintas dimensiones, conceptos, procedimientos, actitudes y valores, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros internamente aprendemos a cuidarnos de accidentes, por ejemplo, ¿no? De respetar los semáforos, eso es conocimiento, y saber cuándo pasar la calle. Siempre hay que ver los dos lados, ¿no? No falta alguien que esté en contrarruta, por decir. El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales también dependiendo cómo nos muestran tal situación. Es vital para los seres humanos puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación de la conducta. Luego tenemos como definición del aprendizaje, que es el proceso mediante el cual se origina o se modifica, ¿no? O se modifica una actividad respondiendo a una situación. Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a una situación. Siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo. Ernest Hilgard, un autor, indica que también se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona, generado por la experiencia. O sea, haciendo muchas veces una situación, uno puede aprender cómo había sido tal situación. A veces vamos a poner acá el Zoom, por ejemplo. Para el Zoom no es nomás entrar al Zoom, hay que descargar el Zoom en el celular o en la computadora y ahí nos mandan el link, nos mandan la contraseña, el usuario y colocando esos datos vamos a poder entrar, ¿verdad? En cambio, otras plataformas también tienen su caracterización. Acá, según Ernest Hilgard, dice que en primer lugar, aprendizaje supone un cambio. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo, o sea que debemos aprender por toda la vida. Y en tercer lugar, otro criterio fundamental es el que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia. Ejemplo, observando a otras personas. El juego es necesario para el desarrollo y aprendizaje de los niños. El aprendizaje humano se produce unido a una estructura determinada por la realidad, es decir, a los hechos naturales. Esta postura respecto al aprendizaje en general tiene que ver con la realidad que determina el lenguaje y por lo tanto al sujeto que utiliza el lenguaje. Las estrategias primarias se aplican directamente al contenido por aprender y son: 1. El parafraseo. El parafraseo indica que la explicación de un contenido mediante palabras propias. La categorización, o sea, organizar categorías con la información. Las redes conceptuales que permiten organizar información por medio de diagramas, mapas mentales, ¿no? Diagramas en realidad. La imaginería, la información es presentada mentalmente con imágenes. La información es presentada mentalmente con imágenes. Inicios del aprendizaje. En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, lo hizo de manera espontánea y natural.
con el propósito de adaptarse al medio ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda. O sea, él vivía en cuevas y tenía que tener armas, ¿no? Palos, lanzas, seguramente para poder salir sin que haya peligro, porque los animales predadores también estaban alrededor sabiendo que el alimento estaba en esa cueva, esperando a que salga alguien, ¿no? Distinguir las plantas y los animales que había que darles alimento y abrigo. Aprendieron a ver qué animales podían ser domesticados y qué animales debían ser matados para su alimento, ¿no? Porque hacían daño, no eran domesticables. Luego, explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su vivienda. No alejarse mucho porque se podrían perder. En este caso, ¿no? En este caso, sabemos que toda población siempre se ha sentado alrededor de una fuente de agua, de una vertiente, de un pozo. Siempre alrededor de agua se ha asentado la persona, porque es un líquido elemental para la vida. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del estudio anteriormente, ¿no? Solo la sobrevivencia, solo la sobrevivencia. Al pasar los siglos surge la enseñanza intencional, surgió la organización y se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y correlación. El aprendizaje es el resultado del fortalecimiento o abandono de las conexiones sinápticas entre neuronas. El aprendizaje es local, es decir, la modificación de una conexión sináptica que depende solo de la actividad o potencial eléctrico, de las neuronas presinápticas y de las neuronas postsinápticas. Vean cómo la sinapsis, la unión entre neuronas es importante para el conocimiento. Cuanto más conocimiento, mayor unión de sinapsis o de neuronas. También podemos observar que la modificación de la sinapsis es un proceso relativamente lento comparado con los tiempos típicos de los cambios en los potenciales eléctricos que sirven de señal entre las neuronas. Si la neurona presináptica o la neurona postsináptica o ambas están inactivas, entonces la única modificación sináptica existente consiste en el deterioro o decaimiento potencial de la sinapsis, que es responsable del olvido. O sea, la falta de unión de una sinapsis se da el olvido, es porque no se ha practicado bastante, no se ha vuelto a repetir, ¿no? Hay esa situación. Así que el proceso de aprendizaje lo vamos a indicar. Pido permiso un momentito, voy a echarme agua. Como indicaba que el proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. No se olviden anotarse en el chat, por favor, apenas están 9 de los 27 que han subido. Esta vez sí se va a concentrar la asistencia. Segundo parcial no se tomó en cuenta. Entonces, el proceso de aprendizaje es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones, hechos, conceptos, procedimientos, valores, se construyen nuevas representaciones mentales, significativas y funcionales, conocimientos que luego se pueden explicar en diferentes situaciones a los contextos donde se aprendía.
Sabemos que la enseñanza desde primaria, secundaria, universitaria y posgrado depende del grado del conocimiento o de aprendizaje que se da por niveles. En primaria o en pre-kinder, como llaman, ¿no? Ahí solamente es toda práctica, todo juego con los niños. Pero jugando, cantando, aprenden algunas vocales, los números posiblemente. Ya en la primera, dependiendo de la edad de los niños, ya van incrementando los conocimientos o los procesos de aprendizaje, ¿no? Procesos de aprendizaje. Y acá podemos observar que la práctica, la repetición hace que tengamos mayor conocimiento. O la lectura. Esto que le estoy pasando seguramente lo están viendo por primera vez de procesos de aprendizaje y va a servir como texto del examen y seguramente lo van a tener que leer 2 o 3 veces, que es mínimo, ¿no? Dicen que para aprender se debe leer 30 veces, miren, ¿no? Una cosa es el memorístico, que después lo vamos a ver, y otra cosa es el aprendizaje por experiencia. Muchos aprenden leyendo solamente, ¿no? Otros hablando en voz fuerte, otros leyendo, hablando en voz fuerte y repitiendo, otros practicando lo que han aprendido y el conocimiento será pues un 100%. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones cognitivas que implican conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. La persona tiene que valorar el conocimiento y ver realmente si es plausible o no. Para aprender necesitamos de 4 factores fundamentales. 1, la inteligencia. 8, los conocimientos previos. La experiencia y la motivación. A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin motivación, cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje, la motivación es el querer aprender. Resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. La experiencia es el saber aprender. No es que el querer aprender lo anterior, no. Ahora el saber aprender, ya que el aprendizaje requiere determinadas técnicas básicas, tales como técnicas de comprensión, un vocabulario, conceptuales, organizar, seleccionar, repetitivas, recitar, copiar, exploratorias, la experimentación. Es necesaria una buena organización y planificación para lograr los objetivos. Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo. Es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos y no retraerse ni distraerse con otras opciones que solo van a impedir que el conocimiento sea realidad. Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender. Los estudiantes, al hacer sus actividades, realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras, una recepción de datos que supone un reconocimiento y una elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje, palabras, iconos, sonido, donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes, las competencias perceptivas y espaciales. Luego tenemos que la comprensión de la información recibida por parte del estudiante a partir de sus conocimientos anteriores con los que establecen conexiones sustanciales,
sus intereses que dan sentido para ellos a este proceso y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman, tienen un papel activo la información recibida para elaborar conocimientos. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados que se hayan elaborado. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su concurso las preguntas y problemas que se planteen. O sea, es todo un proceso en realidad del conocimiento, el aprendizaje, y hay muchas técnicas y muchos tipos de aprendizaje. Acá vamos a indicarles qué tipos de aprendizajes se conoce de acuerdo a la literatura de pedagogía. Son los más comunes. Uno, aprendizaje receptivo. En este tipo de aprendizaje el sujeto solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. Solo recibe la información. Aprendizaje por descubrimiento. El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. Entonces, por descubrimiento. El aprendizaje repetitivo, que se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos. No encuentra significado a los contenidos estudiados. Solo lo aprende sin comprender, ¿no? Como una poesía. Repite la poesía. El aprendizaje significativo es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. Entonces, tiene que ver con el conocimiento anterior para relacionar y dar una respuesta a esta situación. Aprendizaje observacional. Es un tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra persona llamada modelo. ¿No? Observa y aprende, o repite lo que observó y aprendió. Aprendizaje latente. Este es el aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. ¿No? Hasta que se demuestra algún incentivo para manifestarlo. Luego tenemos la educación participativa. La educación como intervención participativa. Es posible caracterizar a la educación como una modalidad de intervención participativa. Como punto de partida para nuestras reflexiones, es conveniente recordar un texto de Paulo Freire en el que decía o se plantea la oposición entre extensión y comunicación. Esto con el objeto de poner en evidencia el equívoco fundamental que subyace en la misma palabra extensión. El conocimiento, afirma Freire, no es algo que puede extenderse del que sabe al que no sabe, sino algo que se construye. Eso es importante. Y a través de nuestras experiencias de trabajo junto a técnicos y campesinos, hemos construido una metodología que se expresa en los 6 principios que comentamos brevemente en los párrafos siguientes. 6 principios. 1, la organización. Toda intervención que promueva la organización es participativa. Se trata de apoyar al grupo para que se organice, pero no solo de eso, sino también de respetar la necesaria complementariedad entre la realización del grupo y la del individuo. La forma de trabajo de una intervención participativa debe atender a este proceso dialógico entre individuo y grupo, entre el yo y el nosotros. Eso es muy importante en esta etapa de la organización. La segunda nos indica la participación. Acá vemos participar significa poder intervenir de una manera decisiva en todos los momentos del proceso. No basta solo con declamar la participación,
es necesario prever mecanismos que permitan, si los participantes lo consideraran necesario, la modificación del proceso para ajustarlo a sus intereses. Hay que abrir la posibilidad de que todos puedan participar en el momento de programar, ejecutar y evaluar las acciones, que todos tengan derecho a dar información y sean escuchados también. Tercero, la operatividad, que es la articulación entre la acción y la reflexión. La construcción del conocimiento se produce en los espacios de articulación entre la práctica y la teoría. En esos espacios se construyen formas de representación, conceptos como resultado de una sistematización crítica de la práctica. Son teorías intermedias en las que se utilizan todas las informaciones teóricas que se consideren necesarias para analizar y comprender las prácticas y darles nuevos sentidos. Cuarto, la significación. Los contenidos de la capacitación deben ser relevantes, pertinentes y adecuados a las necesidades de la gente. Deben tener sentido o significado para ellos. Esto no significa que hay que enseñarles solo lo que ya saben, sino que solo les será posible producir nuevos conocimientos a partir de lo que ya conocen. Se trata entonces de lograr un justo equilibrio entre lo que saben, la continuidad, y lo nuevo, la ruptura. Eso en cuanto a la significación. Luego se tiene, quinto, la globalidad. Acá en la globalidad vamos a ver las técnicas productivas que no existen aisladas, están insertas en un universo cultural construido a través de la historia de la comunidad en un determinado contexto político. Hay que descubrir la relación de la cultura y la historia con las formas de trabajo, ¿no? Con las formas de trabajo que están utilizando los grupos de personas, de sectores, subalternos con las que estamos trabajando y tratar de entender cómo, en qué sentido la nueva tecnología puede modificar el estado de equilibrio, siempre inestable, que ellos han logrado alcanzar en las relaciones con su entorno social. Eso como globalidad quinto. Y por último tenemos el sexto, la contextualización. Es necesario además preservar la visión de la totalidad al analizar la situación particular de un grupo. Hablar de contextualización puede parecer redundante y dudamos en considerar este como un principio más. Es evidente que toda situación, toda coyuntura concreta está inmersa en un contexto espacial e histórico determinado. Eso como contextualización. Pero no voy a poder comer. Ya, sí, voy a poder. Las técnicas de educación participativa. A continuación se presentarán algunas de las técnicas que se han utilizado en el trabajo con pequeños productores agropecuarios o con extensionistas. Esto como ejemplo que también sirve en la educación. Primero, videos para la comunicación de experiencias entre grupos o para presentar testimonios o escenas que permitan trabajar la cultura campesina o las relaciones educador-educando. Es como acá, o el siguiente, ¿no? La siguiente sesión vamos a tener un video del PEA, ¿no? Del proceso enseñanza-aprendizaje. Ya manejada por expertos, ¿no? En la enseñanza-aprendizaje. Y van a ver que se puede mejorar estos conocimientos también. 2. Las dramatizaciones como medio de socializar los avances en los procesos de reflexión
o para analizar las relaciones interpersonales en un trabajo de investigación participante. No se ha utilizado la dramatización incluso para capacitar a los campesinos que realizarían entrevistas en el proceso de investigar su realidad. Que ellos expliquen cómo están haciendo su proceso de agricultura, por decir. Y nosotros con dramatización podemos presentar una determinada patología donde cómo actúa el médico, cómo actúa la enfermera, cómo actúa el callahuaya y cómo actúa la mamá o el papá del enfermo, ¿no? Todo ese proceso puede ser como una dramatización que se pueda hacer. Luego tenemos ya segundo, ¿no? Tercero, acá debía ser tercero, está como segundo. Tercero, las radios comunitarias. En este sentido, es interesante escuchar y analizar la grabación de algunos programas que escribió y dirigió Mario Kaplún, como el Jurado número 13, por ejemplo. La participación en estos programas de radio de los campesinos es un medio interesante para que registren y comuniquen sus avances y los nuevos conocimientos que han construido. Para nosotros debemos de hacer una encuesta de qué radios frecuenta la comunidad, qué radios son las más escuchadas. Porque cada cuña radial que hagamos nosotros en torno a una patología no va a ser gratuita, va a tener costo. Y el costo es por tiempo. Y una cuña radial ideal dice que no debe pasar de 30 segundos. En función a eso, entonces debemos preparar las cuñas radiales y contratar solamente las más escuchadas, las radios más escuchadas, a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Eso en cuanto a radios. En el área rural no muchos tienen televisión, ¿no? Solo tienen radio. Hay ese tipo de situaciones. Y podemos indicar también de que también la televisión, ¿no? Que es para que nos sirve de educación masiva, ver también qué canal televisivo, de las tantas que existen, qué canal televisivo es la que más ve. Entonces, es importante tener una encuesta de las radios comunitarias que más escucha la gente. Aquí en la ciudad, en una encuesta, no van a creer, la radio es la radio Centro que escucha, la radio Centro. Luego le escuchan la radio de La Paz, la Fides. Escuchan de acá de la zona sur, la radio Ancha Parlaspa. Eso increíble, ¿no? Una radio así común, pero escucha la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces son radios, Radio Centro también, y Radio San Rafael también había sido bien escuchado. Entonces, eso hay que saber para ir a contratar la radio y donde puedan exponer nuestras cuñas radiales y tener nosotros ya seguro qué tipo de comunicación estamos pasando y que la gente va a recibir también, ¿no? Como cuarto, tenemos las reuniones de grupos para discutir temas relevantes e interesantes de la comunidad. Seguramente hay conflictos y en base a eso debe haber un debate, ¿no? Que puede tener un punto de partida, una conferencia dada por un especialista en la temática, el relato de una experiencia o una mesa redonda. Y en función a eso, determinar por democracia, por mayoría, determinar algunas definiciones o resoluciones. Quinto, las investigaciones y experimentaciones realizadas por los mismos educandos con la orientación metodológica de los educadores. Un caso en el que trabajamos con esta técnica fue el de evaluación de algunos institutos superiores de formación docente, ¿no? ¿Qué tipo de experimentación realizan o investigación? Porque mediante esos procesos el conocimiento también se da. Sexto, la elaboración y representación de obras de teatro con actores o con títeres. También títeres para niños sería y con actores para mayores, ¿no? Entonces, una situación educativa muy enriquecedora. Se trata, si es posible, de que los productores construyan también el texto o lo adapten utilizando su mismo lenguaje. Eso es importante.
Séptimo, el cassette, el foro. El cassette, ahora ya tenemos el pendrive, ¿no? Esta técnica puede ser muy útil en los momentos del proceso en que es necesario conceptualizar, registrar los nuevos aprendizajes. También puede ser utilizado para que varios grupos de productores intercambien experiencias entre ellos y se devuelvan comentarios. 8. El dibujo. Sirve como elemento disparador de discusiones. Pueden utilizarse afiches, papelógrafos, banners ahora, ¿no? Donde pueda ser motivo de discusión. Eso como punto de partida para poner en evidencia las representaciones. Ya nos va a cesar el Zoom, luego entramos a un video como segunda sesión. Por último, acá para terminar, las cartillas, que pueden utilizarse en lugares donde la gente tal vez pueda entender leyendo una cartilla elaborada por grupos de profesionales para transmitir la información y adquirir conocimiento y para comunicarse con otros grupos. Bien, a tiempo hemos terminado. Próximo tema, medicina tradicional, que sería el día martes, medicina tradicional. Bien, ahí vamos a dar tarea seguramente, una primera práctica, no se descuiden y ahora vamos a cesar. Gracias, tenemos solo 15 en el chat, por favor, regístrense en el chat, si no van a tener falta.